En la penumbra de la capilla, donde las llamas titilantes de las velas apenas iluminaban los rostros sombríos de los caballeros reunidos, se encontraba él, Sir Geoffrey de Montclair, joven de noble linaje y corazón ardiente. Ante el altar adornado con el símbolo de la cruz roja sobre fondo blanco, los caballeros templarios, con sus mantos blancos y cruces patadas bordadas en rojo, esperaban solemnemente. El anciano maestre, con sus ojos sabios que habían visto tantas batallas como inviernos, se adelantó solemnemente. Su voz resonó en la pequeña capilla de piedra, llena de reverencia y autoridad. Sir Geoffrey de Montclair, estás preparado para asumir el juramento de hierro y unirte a nosotros en nuestra sagrada misión. Geoffrey, con la espada de su padre a su lado y el corazón lleno de determinación, se arrodilló ante el maestre y respondió con voz firme y clara. Sí, maestre. Estoy preparado para jurar lealtad eterna a la Orden de los Caballeros Templarios. Prometo mantener el honor, proteger a los indefensos, y luchar sin vacilar contra la herejía y la injusticia, con la fuerza de mi espada y la fe en mi corazón. El maestre asintió solemnemente y, tomando la espada ceremonial, la sostuvo sobre los hombros de Geoffrey. Entonces, en el nombre del Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, te otorgamos el título de Caballero Templario. Que este juramento de hierro sea un vínculo indestructible que guíe tus acciones y preserve tu alma. Con un gesto ceremonial, el maestre tocó la espada sobre ambos hombros de Geoffrey, sellando así su juramento con el peso de la historia y la promesa de un deber sagrado. Mientras el eco del juramento resonaba en la capilla, Geoffrey se puso de pie con renovado propósito. Ante él se extendía un camino de servicio, sacrificio y redención, como caballero templario, jurado por el hierro y la fe. Después de recibir el título de caballero templario y jurar el juramento de hierro, Sir Geoffrey de Montclair se adentró en el arduo y riguroso camino del noviciado. Bajo la tutela de veteranos experimentados de la Orden, Geoffrey comenzó su entrenamiento en las artes de la guerra y la disciplina espiritual. El frío viento otoñal susurraba entre los robustos muros de la fortaleza templaria, donde los novicios se congregaban al alba para las primeras oraciones y los rigurosos ejercicios físicos. Desde el amanecer hasta el ocaso, Geoffrey se dedicaba al manejo de la espada, al arco y a la equitación, aprendiendo las habilidades necesarias para convertirse en un guerrero temido y respetado. Pero no solo de habilidades marciales se nutría su entrenamiento. Los maestros templarios instruían a Geoffrey en la lectura de los textos sagrados, en la meditación sobre los misterios de la fe y en la práctica de la caridad hacia los necesitados que acudían a las puertas de la fortaleza en busca de ayuda. Durante meses, Geoffrey se sometió a pruebas físicas y espirituales, enfrentándose a desafíos que pusieron a prueba su fuerza, resistencia y resolución interior. A través de las lecciones impartidas por los ancianos de la Orden y las experiencias compartidas con sus compañeros novicios, Geoffrey comenzó a comprender el verdadero significado del sacrificio y la devoción que caracterizaban a los caballeros templarios. Cada día marcaba un paso adelante en su camino hacia la plena aceptación en las filas de los templarios, un proceso que exigía dedicación absoluta y un corazón puro. En el transcurso de su noviciado, Geoffrey forjó lazos de camaradería con sus compañeros y ganó el respeto de sus superiores por su determinación y su fervor por cumplir con los ideales de la Orden. Así, mientras el sol se ocultaba sobre las murallas de la fortaleza templaria, Geoffrey contemplaba con gratitud y determinación el camino que había elegido. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir, pero estaba preparado para enfrentarlo con la fuerza del acero y la guía de su fe. Después de recibir el título de caballero templario y jurar el juramento de hierro, Sir Geoffrey de Montclair se adentró en el arduo y riguroso camino del noviciado. Bajo la tutela de veteranos experimentados de la Orden, Geoffrey comenzó su entrenamiento en las artes de la guerra y la disciplina espiritual. El frío viento otoñal susurraba entre los robustos muros de la fortaleza templaria, donde los novicios se congregaban al alba para las primeras oraciones y los rigurosos ejercicios físicos. Desde el amanecer hasta el ocaso, Geoffrey se dedicaba al manejo de la espada, al arco y a la equitación,
aprendiendo las habilidades necesarias para convertirse en un guerrero temido y respetado. Pero no solo de habilidades marciales se nutría su entrenamiento. Los maestros templarios instruían a Jeffrey en la lectura de los textos sagrados, en la meditación sobre los misterios de la fe y en la práctica de la caridad hacia los necesitados que acudían a las puertas de la fortaleza en busca de ayuda. Durante meses, Jeffrey se sometió a pruebas físicas y espirituales, enfrentándose a desafíos que pusieron a prueba su fuerza, resistencia y resolución interior. A través de las lecciones impartidas por los ancianos de la orden y las experiencias compartidas con sus compañeros novicios, Jeffrey comenzó a comprender el verdadero significado del sacrificio y la devoción que caracterizaban a los caballeros templarios. Cada día marcaba un paso adelante en su camino hacia la plena aceptación en las filas de los templarios, un proceso que exigía dedicación absoluta y un corazón puro. En el transcurso de su noviciado, Jeffrey forjó lazos de camaradería con sus compañeros y ganó el respeto de sus superiores por su determinación y su fervor por cumplir con los ideales de la orden. Así, mientras el sol se ocultaba sobre las murallas de la fortaleza templaria, Jeffrey contemplaba con gratitud y determinación el camino que había elegido. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir, pero estaba preparado para enfrentarlo con la fuerza del acero y la guía de su fe. Las tierras lejanas se extendían ante Sir Geoffrey de Montclair, quien había sido llamado junto a sus hermanos templarios para embarcarse en una cruzada sagrada. El sol ardiente del mediodía reflejaba sobre las armaduras brillantes y las cruces patadas que adornaban los estandartes de la orden mientras avanzaban hacia el corazón de la Tierra Santa. En el camino, enfrentaron pruebas implacables que pusieron a prueba no solo su habilidad en la batalla, sino también su devoción a la causa por la que habían jurado sacrificarse. En medio del polvo y el estruendo de la guerra, Jeffrey encontró su fe confrontada por la brutalidad del conflicto y las injusticias presenciadas en cada aldea asolada por el conflicto. Fue en una fría noche de invierno, mientras la caravana de templarios descansaba en el refugio de una fortaleza improvisada, que Jeffrey se enfrentó a una prueba que cambiaría su vida para siempre. Una niña desamparada, envuelta en harapos y con los ojos llenos de miedo, fue traída ante él por un anciano campesino. «Señor caballero», imploró el anciano con voz temblorosa, «mi nieta, Elsbeth, ha sido tomada por bandidos. No sé a quién más recurrir. Os suplico, en nombre de la misericordia de Dios, que la rescatéis». Jeffrey sintió un nudo en la garganta mientras observaba los ojos suplicantes del anciano y la mirada asustada de la niña. Recordó los principios de justicia y protección que habían sido grabados en su corazón desde el día en que había jurado el juramento de hierro. Sin dudarlo, se volvió hacia sus compañeros templarios y ordenó la preparación para partir en busca de Elsbeth. La búsqueda fue ardua y peligrosa, llevándolos a través de caminos traicioneros y enfrentamientos con bandas de criminales despiadados. Sin embargo, el coraje y la determinación de Jeffrey nunca flaquearon mientras seguían el rastro de los bandidos hasta un oscuro bosque cerca de la frontera. Al llegar al campamento de los bandidos, Jeffrey dirigió un asalto valiente y decidido. La batalla fue feroz, pero finalmente lograron liberar a Elsbeth y devolverla a los brazos agradecidos de su abuelo. De vuelta en la fortaleza templaria, Jeffrey reflexionó sobre la prueba de fe que había enfrentado. Se dio cuenta de que ser un caballero templario no solo implicaba luchar por la gloria o la victoria en el campo de batalla, sino también defender a los indefensos y actuar con compasión y misericordia en todo momento. Así, mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno sobre la Tierra Santa, Jeffrey renovó su compromiso con el juramento de hierro y la misión sagrada de los templarios. Sabía que cada prueba que enfrentaba fortalecía su espíritu y lo acercaba más a comprender el verdadero significado de servir a Dios y a sus semejantes como un caballero templario. El aroma a especias y el murmullo de lenguas extranjeras llenaban el aire mientras Sir Geoffrey de Montclair y sus compañeros templarios desembarcaban en el puerto de Acre, una ciudad vibrante y bulliciosa en el corazón de Tierra Santa. Los mercaderes gritaban sus ofertas en los callejones estrechos, y las mezquitas y iglesias compartían el horizonte, testigos de la convivencia entre las diferentes culturas y religiones que se entrelazaban en aquel lugar.
Jeffrey contemplaba maravillado las exóticas costumbres y la riqueza cultural de las tierras que ahora llamaban su hogar temporal. Los ojos árabes y cristianos observaban con curiosidad a los caballeros templarios, cuyos mantos blancos y cruces rojas no pasaban desapercibidos entre la multitud diversa y variada. Bajo la guía de los templarios veteranos, Jeffrey y sus compañeros se familiarizaron rápidamente con la compleja red de alianzas y rivalidades que marcaban la política de la región. Participaron en consejos estratégicos junto a nobles locales y otros líderes militares, buscando asegurar la posición de la orden en medio del constante flujo de intrigas y conflictos. En los campos de batalla polvorientos y desgarrados por la guerra, Jeffrey demostró su valía como líder y estratega. Su habilidad para inspirar a sus hombres y tomar decisiones rápidas bajo presión se ganó el respeto de sus superiores y la confianza de sus compañeros templarios. Pero no todo fue gloria y victoria. Jeffrey también presenció el sufrimiento de los campesinos y civiles atrapados en el torbellino de la guerra. La devastación causada por las incursiones enemigas y las epidemias de enfermedades obligaron a Jeffrey a enfrentarse a las realidades crueles de la vida en tierras extranjeras, donde el honor y la compasión a menudo chocaban con la brutalidad de los conflictos armados. En medio de las batallas y los desafíos, Jeffrey encontró consuelo en la camaradería de sus hermanos templarios y en la fuerza renovada de su fe. Cada día en Tierra Santa fortalecía su determinación de cumplir con el juramento de hierro que había jurado ante el altar de la Orden. Así, mientras el sol se ponía sobre las torres de Acre, Jeffrey reflexionaba sobre su papel en las tierras extranjeras. Sabía que la guerra y la paz dependían de su coraje y compromiso, y que cada paso en este viaje sagrado lo acercaba más al verdadero significado de ser un caballero templario. Las trompetas resonaban a lo lejos, anunciando el llamado a las armas para una cruzada sagrada que reuniría a los caballeros templarios bajo un propósito divino. Sir Geoffrey de Montclair se encontraba entre los hombres que respondieron al llamado, listos para marchar una vez más hacia la batalla en nombre de la fe y la justicia. Bajo el estandarte cruzado y con el fervor de la cruzada ardiendo en sus corazones, los templarios avanzaron hacia el este, hacia los reinos de Outremer donde el desafío y la gloria les aguardaban. La tierra quemada por el sol y el polvo del desierto se extendía ante ellos, marcando el camino hacia las ciudades santas que eran el objetivo de su santa empresa. El camino hacia Jerusalén estaba sembrado de peligros y pruebas. Los templarios se enfrentaron a emboscadas de los infieles, largas marchas bajo el sol implacable y el constante desgaste físico y espiritual de la vida en campaña. Pero en cada batalla, Geoffrey lideraba con valentía y determinación, inspirando a sus hombres a luchar con honor y dedicación. En las murallas de Jerusalén, sitiada por los enemigos del cristianismo, Geoffrey y los templarios defendieron las defensas con tenacidad inquebrantable. Las flechas y las piedras caían como lluvia, pero cada defensor templario permanecía firme, decidido a proteger la ciudad santa que representaba la culminación de su fe. La cruzada sagrada no solo fue una prueba de habilidad militar, sino también un recordatorio constante del propósito divino que guiaba a los caballeros templarios. En los momentos de descanso entre las batallas, Geoffrey buscaba fortaleza en la oración y en las escrituras sagradas, renovando su compromiso con los principios de la orden y la defensa de los ideales cristianos. Al final, la cruzada sagrada alcanzó su objetivo. Jerusalén fue liberada del asedio, y los templarios celebraron la victoria con humildad y gratitud hacia Dios. Para Geoffrey, la experiencia había sido una prueba de su fe y su dedicación, marcando un punto de inflexión en su camino como caballero templario. Mientras contemplaba los muros restaurados de Jerusalén y la paz restaurada en la ciudad santa, Geoffrey sabía que la cruzada sagrada había dejado una marca indeleble en su alma. Había comprendido el verdadero significado de sacrificarlo todo por la causa justa y seguir el llamado de la cruzada con honor y devoción. Con la victoria en la cruzada sagrada aún fresca en sus mentes y corazones, Sir Geoffrey de Montclair y los caballeros templarios se encontraban ahora en un periodo de relativa calma en Tierra Santa. Las murallas de Jerusalén se alzaban imponentes sobre ellos, recordándoles la importancia de su presencia y la responsabilidad que habían jurado cumplir.
En los días de paz entre las campañas militares, Geoffrey y sus hermanos templarios se dedicaron a proteger y fortificar las ciudades y fortalezas bajo su custodia. Los días se llenaron con ejercicios de entrenamiento, inspecciones de las defensas y misiones de reconocimiento para mantenerse alerta ante cualquier amenaza que pudiera surgir. Pero no todo era guerra y vigilancia. Geoffrey encontraba momentos de camaradería y reflexión con sus compañeros templarios. En las largas noches bajo las estrellas del cielo de Oriente, compartían historias de batallas pasadas, anécdotas de valor y humor que aligeraban el peso de sus deberes. Sin embargo, la vida en Tierra Santa también planteaba desafíos morales y éticos para Geoffrey y los templarios. Se enfrentaban a decisiones difíciles que requerían equilibrio entre la lealtad a la orden, el respeto por la vida y la justicia divina. En ocasiones, la línea entre la necesidad de proteger a los inocentes y el cumplimiento de su deber militar se volvía borrosa, exigiendo discernimiento y sabiduría en cada paso que daban. Durante este periodo de calma tensa, Geoffrey profundizó en su comprensión del código de honor templario. Aprendió que ser un caballero templario no solo implicaba habilidades marciales y obediencia ciega, sino también una integridad moral que guiaba cada decisión y acción. El honor era la piedra angular de su vida como templario, un compromiso con la verdad, la justicia y la rectitud en todas las circunstancias. Así, entre espadas brillantes y el peso del honor, Geoffrey encontró su lugar en el equilibrio delicado de la vida en Tierra Santa. Cada día le acercaba más a comprender la verdadera naturaleza de su deber como caballero templario y la importancia de mantener la fe en Dios y en sí mismo en medio de las pruebas y los triunfos que el destino le deparaba. Dentro de los muros fortificados de la sede templaria en Tierra Santa, Sir Geoffrey de Montclair comenzó a descubrir los misterios y secretos ocultos de la Orden de los Caballeros Templarios. Más allá de sus deberes como guerrero y defensor de la fe, Geoffrey se adentró en los aspectos más profundos y reservados que definían a los templarios como una organización poderosa y misteriosa. Bajo la tutela de los ancianos maestres y los sabios escribas que custodiaban los archivos templarios, Geoffrey exploró antiguos pergaminos y manuscritos que revelaban la historia y el propósito sagrado de la orden. Descubrió la rica tradición de conocimientos esotéricos y filosofía que habían sido transmitidos de generación en generación entre los templarios, asegurando que su legado fuera preservado con celo y cuidado. Entre los secretos revelados estaban los rituales de iniciación y las ceremonias de juramento que habían marcado el camino de cada templario hacia la consagración y el deber sagrado. Geoffrey participó en ritos de pasaje que fortalecían los lazos de hermandad entre los caballeros y les recordaban la importancia de la unidad y la lealtad dentro de la orden. Pero no todos los secretos eran de naturaleza ceremonial o histórica. Geoffrey también se encontró con los intrigantes aspectos de la logística y el financiamiento que sustentaban las operaciones de los templarios. Aprendió sobre la red de propiedades y recursos que la orden administraba meticulosamente para apoyar sus empresas militares y caritativas en toda Europa y Tierra Santa. Sin embargo, entre los pergaminos antiguos y los tesoros materiales, había secretos aún más profundos y peligrosos que acechaban en las sombras. Rumores de conspiraciones y acusaciones de herejía comenzaron a filtrarse entre los templarios, desafiando la integridad y la reputación de la orden que Geoffrey había jurado defender con su vida. Con cada revelación, Geoffrey se enfrentaba a una encrucijada moral. La verdad y la lealtad a la orden chocaban con las amenazas externas e internas que podrían socavar todo por lo que habían luchado. En medio de la incertidumbre y el conflicto, Geoffrey se aferraba a su fe y a la convicción de que la justicia prevalecería, aunque el camino hacia la verdad estuviera lleno de sombras y secretos por descubrir. Así, mientras el sol se ponía sobre los muros de la fortaleza templaria, Geoffrey continuaba su búsqueda de los secretos que definían a los caballeros templarios, sabiendo que cada revelación podría revelar tanto la gloria como el peligro que rodeaban a su sagrada orden. Dentro de las paredes de la antigua fortaleza templaria, Sir Geoffrey de Montclair contemplaba con reverencia los artefactos y reliquias que constituían el legado sagrado de la orden. Cada objeto contaba una historia de devoción, sacrificio y honor que había definido a los caballeros templarios a lo largo de los siglos.
En la vasta biblioteca, Jeffrey exploraba manuscritos antiguos y crónicas que narraban las hazañas heroicas y los desafíos enfrentados por sus predecesores. Aprendió sobre la fundación de la Orden durante las Cruzadas, su papel en la defensa de Tierra Santa y su contribución al desarrollo cultural y espiritual de Europa. Pero más allá de los registros históricos, Jeffrey descubrió los tesoros espirituales que los templarios habían protegido con celo. Reliquias sagradas, como fragmentos de la Vera Cruz y fragmentos de los huesos de santos venerados, eran cuidadosamente custodiados como símbolos de la presencia divina y la bendición sobre la misión de la Orden. Jeffrey también se maravilló con la arquitectura y el diseño de las fortalezas templarias, que combinaban funcionalidad militar con simbolismo espiritual. Cada torre, cada pared y cada capilla estaban diseñadas para fortalecer el espíritu de los defensores y recordarles el propósito sagrado por el cual habían jurado su vida. Pero el legado templario no se limitaba solo a lo material. Jeffrey se sumergió en los principios y valores fundamentales que habían guiado a la Orden a lo largo de los siglos. La búsqueda de la verdad, la defensa de los débiles y la lealtad inquebrantable a la fe cristiana eran piedras angulares sobre las cuales se construía el legado templario. Sin embargo, no todo era glorioso en el legado de los templarios. Jeffrey también se enfrentó a las sombras del pasado, como las acusaciones de herejía y las intrigas políticas que habían llevado a la disolución de la Orden en el siglo XIV. A medida que exploraba los confines del legado templario, comprendió la complejidad y las contradicciones que habían marcado su historia. A través de todas estas revelaciones, Jeffrey se sintió llamado a proteger y preservar el legado templario para las generaciones futuras. Reconoció que la verdadera herencia de los caballeros templarios no residía solo en sus logros militares o en sus riquezas materiales, sino en el ejemplo de servicio desinteresado y dedicación a un propósito superior que habían establecido para el mundo. Así, mientras el viento susurraba a través de los pasillos de la fortaleza templaria, Jeffrey se comprometió a honrar el legado de los templarios con cada acción y decisión que tomara. Sabía que su deber era continuar la obra comenzada por aquellos que habían venido antes que él, asegurando que el legado templario perdurara como una luz de guía en tiempos de oscuridad y conflicto. La leyenda del Santo Grial había fascinado a generaciones, y Sir Geoffrey de Maantler no era una excepción. Desde su ingreso a la Orden de los Caballeros Templarios, había escuchado relatos sobre la búsqueda mística de este objeto sagrado, que se decía poseía poderes divinos y otorgaba bendiciones a quienes lo encontraran. Bajo la tutela de los maestres más ancianos, Jeffrey había explorado los escritos y las tradiciones que rodeaban al Santo Grial. Aprendió sobre las diferentes interpretaciones y teorías que envolvían su paradero, desde las tierras de Oriente Medio hasta las profundidades de la Europa occidental. Jeffrey también participó en expediciones y misiones secretas donde se rumoreaba que el Santo Grial podría haber sido ocultado o protegido por los templarios a lo largo de los siglos. Aunque no había encontrado el Grial en sí mismo, las pistas y los indicios que descubrió en el transcurso de sus viajes solo avivaron su determinación de descubrir la verdad detrás de esta reliquia legendaria. Pero la búsqueda del Santo Grial no se limitaba a un objeto físico, era también una búsqueda espiritual y simbólica para aquellos que se dedicaban a seguir el camino templario. Jeffrey reflexionaba sobre el significado más profundo del Grial como símbolo de la fe inquebrantable y la búsqueda constante de la verdad y la justicia. En medio de las tierras sagradas y las fortalezas templarias, Jeffrey encontró momentos de silencio y contemplación donde meditaba sobre su propia relación con el Santo Grial. Se preguntaba si el Grial representaba una meta tangible o si su verdadera esencia residía en el camino de autodescubrimiento y servicio que los templarios seguían. A medida que avanzaba en su búsqueda, Jeffrey se dio cuenta de que el verdadero Grial podría no estar lejos de su alcance físico, pero su impacto y significado se extendían mucho más allá de lo material. Era un recordatorio constante de los ideales por los cuales los templarios habían jurado vivir y morir, y un llamado a la perseverancia y la fe en medio de los desafíos y las adversidades. Así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte dorado de Tierra Santa, Jeffrey renovó su compromiso de continuar buscando la verdad y la justicia, guiado por la sombra protectora y la inspiración del Santo Grial.
Sabía que la búsqueda podría ser larga y difícil, pero también entendía que el camino hacia el Grial era tan importante como el destino final, marcando cada paso con la determinación de un caballero templario en su búsqueda del significado y la gloria divina. La brisa fresca del amanecer acariciaba las murallas de la fortaleza templaria, donde Sir Geoffrey de Montclair se encontraba de pie, contemplando el horizonte que había sido su hogar y su campo de batalla durante tantos años. Había llegado el momento de enfrentar el desafío más grande de su vida como caballero templario, el último sacrificio que requería su juramento de hierro. El llamado resonó a través de la orden. Una amenaza implacable se cernía sobre las tierras que habían jurado proteger. Un ejército despiadado se acercaba, decidido a arrasar con todo lo que los templarios habían construido con tanto esfuerzo y devoción. Geoffrey sabía lo que se esperaba de él y de sus hermanos templarios. Con la espada en una mano y la fe en la otra, se preparó para la batalla final que determinaría el destino de aquellos a quienes habían jurado defender. En cada mirada cruzada con sus compañeros de armas, encontró el reflejo de la determinación y el compromiso que los unía en una hermandad forjada en la adversidad y la gloria. La batalla fue feroz y despiadada, un torbellino de acero y fuego que consumió los corazones y las mentes de todos los presentes. Geoffrey luchó con la ferocidad de un león y la tenacidad de un hombre cuyo deber estaba por encima de todo. Cada golpe de su espada, cada grito de guerra resonaba con la promesa hecha hace tanto tiempo bajo el juramento de hierro. El sol alcanzaba su cenit cuando la marea de la batalla finalmente se giró a favor de los templarios. El enemigo, abrumado por la resistencia y el valor de los caballeros, comenzó a retroceder ante la fuerza implacable de la justicia y la fe. Pero la victoria llegó con un costo alto. Entre los compañeros caídos y los heridos que necesitaban atención urgente, Geoffrey sintió el peso de cada sacrificio hecho en nombre de la orden y de aquellos a quienes habían jurado proteger. Entre ellos, recordó a aquellos que habían caído antes que él, cuyos nombres y rostros se mantenían vivos en la memoria y el espíritu de los templarios. Al final del día, cuando el sol se hundió lentamente en el horizonte y las estrellas se encendieron en el cielo nocturno, Geoffrey se arrodilló ante el altar de la capilla templaria. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, renovó su juramento de hierro, prometiendo continuar la lucha por la verdad y la justicia, aunque el camino fuera arduo y lleno de desafíos. En ese momento de silencio y reflexión, comprendió el verdadero significado del último sacrificio, no solo dar la vida en el campo de batalla, sino vivir cada día con el compromiso inquebrantable de servir a un propósito más grande que uno mismo. Así termina la historia de Sir Geoffrey de Montclair y los caballeros templarios, cuyo legado perdura en los corazones de aquellos que continúan luchando por la justicia y la verdad en el mundo, inspirados por el ejemplo de valentía, honor y sacrificio que dejaron atrás.